hermanos y hermanas, muy buenos días de nuevo para todos. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 9. Dice así nuestro Señor: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten himnos, salmos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, palabra de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de él. Esta es la palabra del Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes, por favor, por medio del Espíritu Santo, por misericordia de este instrumento tan imperfecto e incompetente, para cosas tan santas, tan profundas, tan trascendentales. De misericordia, y ayúdame a poder acercar a los hermanos a tu palabra, que es preciosa y maravillosa. Danos a comer de este pan. Te lo pedimos por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, en el poder del Espíritu, te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, voy a introducir esta reflexión esta mañana en la palabra del Señor, diciéndoles el título y comentando un aspecto un poquito técnico. Entonces, para poderme ganar su atención, que dicen que una introducción siempre debe ganar la atención y crear interés. Entonces, para ganarme su atención, les voy a decir el título primero, que es bastante coloquial, también porque así nos aconsejan poner los títulos en la internet, porque las predicaciones salen en el canal de YouTube de la iglesia. Y nos han dicho los que saben de eso, que las mejores o los más buscados son los que hacen preguntas. Esas preguntas de cómo, por qué, y los que tienen listas. 4 formas de perdonar a tu suegra, cualquier cosa así, eso no se llama. Y miren pues el título de esta mañana: ¿cómo hacer cuando alguien te cae gordo? Yo creo que todos tenemos personas que nos caen gordas. No me vaya a decir, por favor. Ay. Y en ese diálogo interno que nos trae el Espíritu,
La frase, aunque coloquial, es muy importante. ¿Qué es lo que pasa dentro de mí? ¿Qué hago, verdad? Cuando, otra frase coloquial, no me puedo tragar a otra persona. Es que así lo decimos. Me cae gordo. Y vamos a ver que eso en particular el Señor quiere que sea evidente en la iglesia. Es decir, que la iglesia no es el lugar donde nadie me cae. Ay, voy a ir a esa iglesia porque allá nadie me cae gordo. Por supuesto, para que no se sientan ofendidos los que tenemos ya evidencias externas de sobrepeso, no tiene que ver con algo literal. Usted no le puede decir a esa persona, ay, ¿cómo te va a caer gordo si es muy flaco? No estamos hablando de eso. Todos entendemos de qué estamos hablando. Bueno, ese es el título. Y entonces ahí les voy a decir una cosita técnica también en la introducción. Esto es una carta. No hacemos bien en entender que esta carta fue escrita por Pablo, que en una especie de éxtasis una noche se levanta preocupado por la iglesia de los colosenses y empieza a escribir la carta de los colosenses de pe a pa. Así no fue el asunto. Eso no es una buena comprensión. Y quiero mostrarles eso, aunque yo sé, es un poco técnico, y me perdonan porque pues... Bueno, si miran en el capítulo 1, verso 4, verso 3 y 4, noten que este Pablo que está escribiendo, dice, siempre que oramos por ustedes. Entonces, había un grupo de personas que estaban con Pablo y estaban orando. Verso 4. Hemos recibido noticias. Noten eso, es decir, este Pablo que escribe la carta, seguramente por semanas, quizás por meses, había estado orando sobre unas situaciones en la iglesia de los colosenses. En el verso 8 les dice una cosa que es muy importante para entender esta carta y cómo quiere posicionar esta carta para ganarse el espacio de este diálogo con los colosenses, para que los hermanos no digan, oye, ¿quién fue a chismosearle a Pablo de nuestros problemas? Entonces en el verso 8 dice, fue él, se refiere a Epafras, quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Es decir, Pablo de entrada les dice, vea, que me contó lo que está pasando allá, bueno y malo, es Epafras. Y Epafras seguramente había sido el fundador o el equipo fundador de esa congregación. Pablo nunca había visitado esa iglesia. Y aquí les dice, fue Epafras el que nos contó. Sí, yo voy a abordar unos temas con ustedes y tengo una buena fuente. O sea que esto era un diálogo de una compañía, si quieren, apostólica, misionera, que por semanas habían orado. Entonces no fue así, pues que en una noche Pablo se levantó. No, esto seguramente tuvo un proceso. De hecho, los estudiosos en el tema epistolar dicen, las cartas no se escribían, sino era en un proceso. Es más, no se escribían de noche, se escribían de día. Más adelante vamos a saber al final de la epístola que no fue Pablo el que la escribió. La forma práctica de escribir, no, él contrataba a un secretario. Porque por allá al final dice, miren, por ahí en Gálatas, no, qué grandes letras pongo, porque él ponía al final el último saludo, para mostrar que había otra persona ayudándole en ese proceso, por lo menos el proceso técnico de escribir. Pero había una compañía de discípulos que estuvieron orando por esta iglesia, dando gracias por la iglesia, pero también orando por las luchas que tenía esta iglesia. El último verso, bueno, no, el último que les quiero mostrar es capítulo 4, verso 13, perdón, verso 12 y 13. Les manda saludos Epafras, al final lo voy a mencionar.
fundador de la iglesia, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes. Es una descripción del ministerio cristiano que me ha ministrado mucho en estos días meditando en esta carta, porque nos dice 3 cosas que hace un pastor en oración por su iglesia. Él está luchando en oración para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué más descripción de un ministerio? Necesitamos libros que hablen del ministerio pastoral, cuando eso está ahí. Y verso 3: a mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes. Entonces estamos hablando de una carta que es parte de un diálogo en un equipo de siervos de Dios. Si tiene el sello apostólico, claro, tiene la inspiración del Espíritu Santo. Quería mostrarles eso y también mostrarles que aunque Él los alaba por su amor y su unidad al principio, en el capítulo 2, verso 2, les dice que Él quiere que sepan unas cosas de su ministerio para que cobren ánimo, verso 2, capítulo 2, y permanezcan unidos por amor. Permanezcan unidos por amor. Bueno, eso es una cosita técnica, me perdonan pues, pero no puedo dejar de enseñar algunas cosas así, porque quiero que lean bien la escritura. Y quiero que lean la escritura en el contexto en que esa escritura fue dada. Que nosotros creemos que así debe ser predicada la escritura. Y porque hoy nos vamos a dar cuenta, con este título pues, que el texto que habla de esta guerra a muerte con nuestra naturaleza terrenal. Señor, tenga misericordia de nosotros, porque es una guerra a muerte. Ya les he advertido los domingos anteriores, verso 5, capítulo 3, hagan morir. Verso 8, capítulo 3, ahora abandonen también. Es decir, que la vida cristiana es una experiencia de guerra con nosotros mismos, una guerra de purificación, de mortificación, de transformación. Y que este texto maravillosamente, a diferencia de los textos de Romanos y de Gálatas, que desembocan en el Espíritu Santo, este texto, muy intencionalmente dirigido por el mismo Espíritu Santo, desemboca en la iglesia. Por ahí vamos a tomar nuestro texto. ¿Por qué? Cuando la Biblia te abre este panorama diciéndote, tú tienes una guerra a muerte con tu naturaleza, llámala como quieras, terrenal, pecaminosa, vieja, instintiva, resistente a la voluntad de Dios. Te dice que eso te debe llevar a la iglesia, que eso no es una lucha solitaria tuya. Yo voy a mostrar eso en nuestro texto en 2 aspectos que están muy bien bosquejaditos dentro del mismo texto. Primero, ¿por qué nos lleva a la iglesia? Primero, porque es en la iglesia donde eso se hace evidente. Es en la iglesia donde sale a flote nuestra carnalidad. Y nosotros pensábamos que en la iglesia nos íbamos a encontrar angelitos. Nosotros pensábamos que en la iglesia todo el mundo iba a tener alitas, que el único malo que iba a llegar a esa iglesia era yo. Los demás eran ángeles. No. Es en la iglesia donde se hace más evidente nuestra naturaleza carnal, terrenal, pecaminosa, vieja. Pero en segundo lugar les quiero explicar que es en la iglesia donde el Señor resuelve esto. Es decir, que este texto muestra que es en la iglesia donde Dios quiere santificarte y transformarte.
No es siendo un llanero solitario, por allá en una montaña, apartado del mundo y de tantas iglesias que hay que son tan complicadas y tan difíciles. No, es en el centro mismo de una iglesia local donde Él quiere hacer esa transformación. Entonces, primero, es la iglesia donde se ve y se vive el problema de nuestra naturaleza terrenal. Miren que muy clarito el verso número 9 dice: dejen de mentirse. Y ahí tenemos el primer problema, es que en la iglesia nos mentimos. En la iglesia nos ponemos el traje viejo. En la iglesia es donde empezamos a darnos cuenta que estamos operando en el Facebook y no en el Godbook. Que estamos contando una historia que no nos pertenece a nosotros, que se apoya en cosas externas y no en la historia de Dios, que es la historia de la redención. Y es en la iglesia precisamente donde debemos desprendernos de esas ropas viejas marcadas por lo externo. Ese es el verso 9. Dejen de mentirse, porque ustedes no dependen ya de esas cosas externas, con sus vicios de ese ropaje de vieja naturaleza. La segunda cosa que se observa en el texto está ahí en el verso número 11. En esa lista 4 diferencias con las que ellos se comparaban. Entonces, para ponerlo con N también, es en la iglesia donde nos damos cuenta que nos medimos a partir de las comparaciones. Ay, ese es griego, no, ese es judío. Ese es circunciso, no, ese es incircunciso. No, ese es culto, no, ese es inculto. Esas distinciones de las que nos habla el verso número 11. Ese es esclavo, ese es libre. Ahora, piensa un momento eso. ¿Es que esas diferencias desaparecieron en la iglesia? No, evidentemente van a ver en los textos siguientes que los que eran esclavos seguían siendo esclavos. Pero era en la iglesia donde se veía que usaban esas cosas para medirse, lo que yo llamo el demonio de la comparación. ¿Cómo tranquilizas tu conciencia? Comparándote. Si te sientes mal porque estás gordo, pero ves a otro que está más gordo. Entonces te sientes mal por una cosa y inmediatamente piensas, pero ¿cómo están los demás? Y haces como un balance de medición. Y aquí nos está diciendo, no solo el error de mentirse, tratando de definir su vida con cosas exteriores que ya no operan en nosotros, sino de medirse a través de distinciones humanas que no hacen parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios habrá de ser marcado como termina ese verso 11, Cristo es todo y está en todos. Esa es nuestra marca mayor de unidad, porque nuestra unidad es de centro, no de límites. Nuestra unidad está marcada porque hemos sido traídos a Cristo y Cristo es y está volviéndose todo para nosotros. Y así mismo lo confiesa el otro hermano que iba para el mismo infierno que yo, no importa si se le veía más o menos su pecado. Y los dos fuimos llamados a esta bendita fe donde Cristo es todo. Y entonces mi hermano está también. Entonces esas otras distinciones ya no operan para nosotros. Yo no necesito medirme con otras personas, pero eso se daba en la iglesia. Era la iglesia donde se estaban viendo esas peleas del ritualismo, el legalismo, donde se comparaban quién estaba en qué nivel, quién tenía tal unción, o oraba, qué sé yo. Pero eso es lo que más muestra nuestro texto. Es una palabra muy importante que hay en el verso número 3. Les voy a hablar mucho de esa palabra. Y es la palabra toleren. Que se tolere. En el verso número 13. Que se tolere.
Miren que esa palabra para mí en Colosenses me ha salido así como cuando uno está leyendo y le sale una palabra así como que se le pone en rojo, en negrilla, subrayada, en una fuente más grande. Se tolere, por favor. ¿Por qué les indica que ellos tienen que tolerarse unos a otros? Por esto, porque no se toleraban. Y ahí viene nuestro título. Es que me cae gordo, entonces yo no lo saludo. Es que me cae gordo, entonces yo no voy a ese grupo. Es que me cae gordo, entonces yo, si él va al primer servicio, yo voy al segundo servicio. Y aquí nos está diciendo que, ¿sabe qué quiere decir se toleren? Tan simple como esto. No le puedes exigir que cambie para llamarlo hermano. La palabra literalmente es aguánteselo. Y no puedo pensar mejor ejemplo porque pues nuestra mente en estos días en la congregación está en modo prematrimonial. Nosotros estamos en modo prematrimonial. Esto es lo que yo le digo a las parejas cuando se van a casar. ¿Estás dispuesto a casarte con él o con ella? Así no cambie ni en lo más mínimo. Yo les hago esa pregunta. Ahí está Marcela con José. Oh, pues cualquier, me perdona pues las Marcela y los José. Ahí está, por ponerlo. Marcela. ¿Estás dispuesta a casarte con José? Así José no cambie ni en lo más mínimo. Mire, Marcela abre los ojos y entra en esa actitud de pánico como de quien yo no había pensado esto antes. Después miro a José y le digo, José, ¿estás dispuesto a casarte con Marcela? Así Marcela no cambie ni en lo más mínimo. Y no me refiero a lo físico. Yo sé que no quieres que cambie en lo físico. No me refiero a eso. A lo más mínimo. Y él se quedó así con esa mirada de quien no le han hecho esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque es que en el matrimonio, como en todas las relaciones, nosotros vivimos en la filosofía de la potra zaina. ¿Se acuerdan de la canción de la potra zaina? Una hermosísima canción llanera. Juan Vicente Villalobos, creo que se llama el compositor. Se hizo una novela, ¿no? A esa potra yo la voy a domar. Es decir, ese asunto que hay en las relaciones interpersonales de véngase a mi amigo, véngase a mi hermano, véngase a mi esposo, pues porque yo lo voy a cambiar. Y yo voy a hacer que se me adapte a mí. Y yo voy a hacer que aprenda esto y lo otro. En el amor hay eso. Como que el asunto ese atractivo de la conquista es medio indómito ese hombre, pero deje verá que yo lo cojo en la luna de miel y lo pongo como un... Él es desordenado, es lo más desordenado de este mundo, pero espere y verá, yo lo organizo. Piensan las muchachas. Quédense pensando eso. Y el muchacho piensa, ella es muy desordenada, muy volantínosa, muy esto y muy lo otro, pero deje y verá que nos casemos y esa potra yo la voy a domar. Así no es. Lo que nos dice este texto es que en la iglesia había esa actitud. Hermano, circuncídese y verá que ahí sí, plena comunión. Hermano, mejore un poquito su cultura, por favor, y ahí sí, plena comunión. Hermano, es que yo soy libre y usted es esclavo, es como muy difícil, la hermandad ahí, y el Pablo dice no. Entonces, es la iglesia el escenario donde nos damos cuenta que nos mentimos, nos medimos y nos menospreciamos. Porque no aceptar al otro, así como lo dice San Pablo, no aguantarse al otro es menospreciar. Por el otro murió Cristo. Cristo no lo aceptó así.
Algunas cosas cambiará, pero si no cambia nada, Cristo lo ama. Entonces, es la iglesia el escenario, y esto nos dice mucho de la iglesia, y nos dice mucho de los problemas de la iglesia hoy en día. Porque esa tendencia hoy en día en la iglesia, mis hermanos y mis hermanas, a ser anónimo en la iglesia, no es otra cosa sino una resistencia a vivir realmente siendo iglesia. No, que es muy fácil nada más estar un domingo, sentarte por ahí como anónimo, ahí no tienes problemas con nadie. El otro día le pregunté a un hombre casado, ¿has tenido problemas con tu mujer? Jamás. ¿Cómo así? A ver, explícame. Todos los matrimonios tenemos problemas y vos nunca tenés problema. Sencillo. La plata la mantenemos separada. Si nunca hablamos de fútbol, ni de política, ni de religión, ni de la suegra, ni de vacaciones, nada. Entonces yo le dije, entonces no tienes matrimonio. Cuando hay una relación, hay tensión. Tú no me puedes decir que hay... No, maravilla, ¿no? En la iglesia yo paso de maravilla. No saludo a nadie, no vengo a ningún grupo, no hago nada, no me conecto con nadie. Entonces la iglesia para mí es maravillosa, es un paraíso. Entonces nos habla mucho de los problemas con la iglesia hoy en día. La tendencia de estas iglesias, lo aclaro por favor, yo creo que Dios en su soberanía tiene iglesias multitudinarias, preciosas, que Dios usa para su gloria. Pero a ustedes no les parece que esa iglesia grande, de auditorio oscuro, favorece el anonimato. La persona puede ir 5, 10 años a esa iglesia y jamás ni siquiera se dan cuenta en qué pecado está, en qué cosas está creciendo, qué necesita en su vida, qué tanto ha avanzado en la fe, cómo está trancado, cómo sigue. Pero en la iglesia chica, como esta, es un poco difícil. Aquí nos vemos, nos saludamos y nos están cantaleteando. Venga la Evi, venga las damas, venga la oración, está en el grupo de jóvenes, vamos de misión, vamos a la obra social, ayudemos los sordos, tantas cosas, y que eso nos implica caminar juntos y eventualmente nos pisamos las mangueras, nos herimos, no nos gusta la personalidad, entre otras cosas. Les voy a decir una cosa. Esa frase de que uno critica en los demás los errores propios, esto es frase de filosofía de altísimo nivel. Uno de mis grandes pecados con el que lucho permanentemente es hablar. Yo hablo como un aparecido, por Dios. Yo me miro al espejo y digo, ¿por qué hablas tanto? Mira, habías podido decir todo eso en 2 palabras y te tomaste 3 horas diciendo. Le metiste ejemplos, contaste historias para mostrar que sabes, para no sé qué. Pero ¿por qué hablas tanto? ¿Saben cuáles son las personas que a mí me caen más gordas? Amo los silenciosos. Los silenciosos me los quiero comer a picos. Pero me encuentro esa señora o ese señor que habla hasta por los codos y le digo yo a mi esposa, ay no, que señora para hablar, yo soy muy... Y entonces mi mujer, que es sabia, me dice, oíste, pero tú no eres igualito. ¿Te das cuenta? Es decir, eso de que alguien me cae gordo está revelándome a mí mismo. Es un espejo. Bendito el Señor que nos deja personas que nos caen gordas, porque nos revelan eso. Y en la iglesia, bendito el Señor, cuando en la iglesia empezamos a ver, ay, esa señora, uy, ese otro señor, ay, ese muchacho, ay, ¿por qué? Ay, el otro que por qué, ay, el otro que por qué. Bendito el Señor, porque está poniendo el problema sobre la mesa. Ahora, ¿cuál es la solución? Nuestro texto muestra, eso lo llaman los técnicos, el plural de San Pablo. ¿Por qué San Pablo acostumbra tanto el plural en diferentes contextos? Miren el plural de San Pablo. Porque es que Pablo había podido, del verso 12 en adelante, ponérnosla más fácil y decir, cristiano que luchas con tu carne, revístete, verso 12. Cristiano que luchas con la carne, verso 15, que gobierne tu corazón. Cristiano que luchas con tu carne, verso 16, que habite la palabra de Cristo en tu corazón. Y no, él dice, no. La solución es solución de iglesia, no es solución de llanero solitario, es
es solución de iglesia. Ese plural es muy importante. Si Pablo no te está diciendo, revístete de afecto entrañable. No. Pablo te está diciendo, revístete con tus hermanos en la iglesia local de afecto entrañable. Y eso es muy distinto. Porque si es asunto individual, pues uno hay más o menos dice, ya casa, pero vamos a ver, me levanto en el devocional y Señor, revísteme, me pongo la armadura, me revisto del Señor Jesucristo. Pero es que aquí me está diciendo que eso es acontecimiento de iglesia. De esos que se mentían unos a otros, de esos que se medían y se comparaban unos a otros, de esos que se menospreciaban y no se aguantaban porque se caían gordos. Y Pablo le dice, en ese mismo contexto en el que yo quiero hacer estas tres cosas. Y ya les dije las palabras claves. Las palabras claves son investidos, esa realmente es la mejor traducción, gobernados y habitados. Esta es la solución de la palabra de Dios para quienes luchamos esa guerra a muerte con nosotros mismos, con este carácter indómito, con esta tentación que no cede, con esa boca que no se calla, con ese orgullo retrechero y enquistado. Y el Señor dice, está bien, Romanos y Gálatas, lee Romanos y Gálatas, el Espíritu Santo, pero aquí nos dice la iglesia. Y estos son los tres recursos de Dios, escúchenlos bien. Primer recurso, investidos. Nos dice el verso número 12, que es una preciosidad de escritura. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Tres cosas sobre ese vestido. Primero, el contenido de ese vestido. Noten, nuestro texto está bosquejadito así. Ese vestido tiene 5 características. ¿No les llama la atención? Son 5 frente a 2 listas de 5 que nos dieron por ahí atrás. ¿Se acuerdan de las 2 listas de 5? Una muy horrible, muy exterior, muy reprochable, y otra muy por allá del corazón, enojo, ira, malicia. Y nos da el vestido con 5 características: afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Yo no puedo decir sino esto. Miren, esto es el vestido de otra persona. ¿Usted había pensado una cosa sobre el vestido? Los expertos en diseño y en vestuario saben que el vestido no se usa solamente para una función. Los vestidos tienen muchas funciones. Por ejemplo, el guarda de tránsito va a ejercer una autoridad que la tiene, delegada por el Estado colombiano, para pedirme unos documentos o parar mi vehículo, aplicar unas sanciones. ¿Usted cree que yo lo puedo obedecer si no viene vestido? Usted no está vestido. Y ese vestido, pues obviamente es una indumentaria particular, pero también es una placa, un carnet, qué sé yo. En la guerra el vestido no es solamente para autoridad, también es protección. El vestido es un chaleco antibalas, un casco, qué sé yo. Es decir, el vestido funciona para muchas cosas, pero este vestido, esas 5 características, yo tengo que decir, este no es el vestido mío. Porque esa es otra característica del vestido. Los vestidos no son diseñados para nosotros. Tú te pones esa camisa pensando que fue diseñada para ti. Es decir, ¿tú crees que Arturo Calle pensó, voy a poner ejemplo, Efraín, que se me puso aquí? ¿Tú crees, Efraín, que Arturo Calle se sentó por ahí a decir, ay, hay un señor que se llama Efraín en Medellín, voy a hacerle esta camisita, como él tiene unos gorditos por aquí, vamos allí, y entonces slim fit, para que se vea un poco más delgado, y del color? No estaba pensando en ti. Estaba pensando en quién. ¿En quién? Eso es platónico, entre otras cosas. Él estaba pensando en un modelo que él pensaba que era perfecto. Imaginémonos cualquier modelo, no sé nombres de modelos, pero un modelo. Federico García, que es el mejor modelo de Colombia, tiene el cuerpo, parece pues más connotado de acuerdo a los estándares de la moda, qué sé yo. Entonces, él estaba pensando en él, estaba pensando en ti.
Bájate de esa nube. La muchacha del almacén te dijo eso. Ay, señor, esa camisa la hicieron fue para usted. No te lo creas. Yo le digo a las muchachas de los almacenes, ¿cierto que usted le dice eso a todos los clientes? Ay, no, señor, no, señor, es que verdad que a usted se le... No, es que esa camisa para activar, no, yo no le creo. Esa camisa fue hecha para Federico García. Este vestido que nos describe aquí no es de nosotros. Se los voy a decir con un texto de Romanos capítulo 3. Vístanse del Señor Jesucristo. Es que nosotros nos estamos poniendo ropita de otro. ¿Ustedes creen que yo soy humilde? ¿Ustedes creen que yo soy amable? Miren, yo tengo que esforzarme por obediencia a mi Señor de meterme en ese molde de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Entonces yo me voy metiendo en un vestido que no es mío, porque le digo, si yo les tratara en mi vestidito, en el vestidito con el que yo nací, harapiento, instintivo, sería un desastre y ustedes no me aguantarían. Y sí que no me aguantaría. Yo necesito ponerme el vestido de otro. Este vestido tiene un propósito. El vestido no es que parezcamos muy cristianos. El vestido no es para que nos digan, ay, tan lindo ese hermano. El verso 13 nos lo dice clarito. El vestido es para que aprendan a aguantar. Es un traje de combate para que aprendas a aguantarte a tus hermanos en Cristo. Oiga, yo no me había escuchado esa definición de iglesia. ¿Qué es iglesia? Es iglesia donde tú aprendes a aguantar a otros y te aguantan a ti. Linda definición de iglesia, ¿no? Y yo me imaginaba la iglesia era un lugar de angelitos con alitas. Ay, qué lindo, es un paraíso. Allá sí la gente es educada y me trata muy bien. Allá sí me comprenden. Y allá se sienten unas experiencias. Ahora que todo es experiencia, allá se sienten las experiencias. Uno sube al cielo. Eso es mejor dicho, vecina, vamos, porque allá se... No, dígale a su vecina, te voy a llevar a un lugar donde vas a aprender a aguantar y te van a aguantar. Yo no sé si vendrá, pero esta es la definición. El vestido de nuestro Señor Jesucristo es para que se aguanten. Miren lo que dice arreglo seguido. Y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Esto es un universo. Yo he llegado a pensar en esto, pero yo siento que he llegado a la milésima de este texto. En este texto, aguantar es más importante que perdonar. Porque cuando yo perdono, te estoy diciendo, te libero de la deuda, no me vengo, dejemos las cosas así, no te cobro esa deuda. Y eso queda en el pasado. Cuando yo digo tolerar, es que te estoy haciendo la misma pregunta que le hago a los que se van a casar. ¿Estás dispuesto a caminar conmigo aunque yo nunca cambie? Por eso la palabra perdón que se usa ahí no es la más frecuente en las escrituras, es asociada a la palabra gracia. Porque gracia, te voy a caminar contigo. El propósito de este traje de combate es tolerar y caminar con el otro, perdonándolo, si es necesario 70 veces 7. Miren, esto es imposible. Esto es imposible. Miren que tiene que ser el vestido del Señor Jesucristo. Con mi ropita, esto no es posible. Con el traje del Señor Jesucristo, sí. Pero el texto enfatiza el verbo, no el vestido. La acción de vestirse, no el objeto que se pone. Hay que hacer algo. Jesucristo lo ha hecho posible, pero ser iglesia es caminar con afecto entrañable, aguantándonos los unos a los otros.
Por eso amamos tanto nuestra familia. En nuestra familia, dicen por ahí, es la gente con la que uno cuenta. Eso suena muy romántico. La verdad es la gente que se lo aguanta a uno. Le echarán cantaleta, llorarán, pelearán, pero no espera, no se divorciarán. Esta es la gente que se lo aguanta a uno. La segunda palabra que aparece en el verso número 15, gobiernen sus corazones. Inmensa palabra, porque nos está diciendo que es la paz de Cristo la que gobierna en el corazón. Dos componentes esenciales de esa palabra es arbitrar en nuestra dinámica de iglesia. El árbitro es la paz. Mucho que decir ahí, pero ejemplo. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted siente cuando no siente paz? Es decir, que hasta pasa al lado de un hermano. Usted dice, hay alguito ahí. No sé, eso es una cosa, no tiene mucha explicación, pero hay algo ahí. Que nuestra vida es gobernada por la paz que Cristo consiguió en la cruz para nosotros. Y que esa paz, como un árbitro en un partido de fútbol, pita y paraliza la jugada, diciéndote, no puedes seguir así. Yo bendigo al Señor porque creo que esto es acción del Espíritu en medio de la congregación. No rivaliza con Romanos y Gálatas. Aquí nos está diciendo, es el contexto donde trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a dejar en paz hasta que no ames a la iglesia como Cristo ama a su esposa y a su novia. Hasta que no te reconcilies con tu hermano. Hasta que no digas, está bien, esa personalidad me cuesta aceptarla, pero estoy dispuesto a caminar con él o con ella. Porque de lo contrario el Espíritu Santo no te va a dejar en paz. Y nosotros pensábamos que el Espíritu Santo solo daba paz. Sí, por la obra de Cristo, Él aplica la obra de Cristo y nos da paz, pero también la quita, la paraliza y dice, no está bien. Tú decidiste empezar a caminar con Cristo. Tú decidiste ser miembro de un cuerpo que representaba a Cristo ante una ciudad, y tú no te estás comportando a esa altura. Tú no estás vibrando en ese cuerpo. Tú estás siendo un apéndice de ese cuerpo. Tú eres un miembro que está con carcoma en ese cuerpo. No te voy a dar paz. Por mucho que busques el predicador que da paz, no te voy a dar paz. Porque esta paz gobierna. Y es la paz de Cristo. No es la paz de tus sentimientos que quieren estar tranquilos. Otra acepción de esa palabra gobierno es la afirmación. Es la idea de dar un premio. Bien, el árbitro también declara cuando hubo gol. Y esa paz gobierna afirmando nuestros corazones y ayudándonos a tener una conciencia cada vez más libre y más tranquila, y permitiéndonos decir, voy bien. Tal vez la palabra es la palabra realización. Que me siento que estoy debidamente conectado con el cuerpo de Cristo. El verso 15, a esa paz fueron llamados en un solo cuerpo, porque el día que nos bautizamos fuimos añadidos a un cuerpo.
Por eso la gratitud es tan importante allí, porque no se trata de que compare otras familias. No, Dios me puso en esta familia, esta es mi familia. Yo represento a Cristo en esta familia. Entonces, ese es el contexto de la iglesia que se ve. El problema es en el contexto de la iglesia que el Espíritu Santo libera el nuevo vestido de Jesucristo y gobierna con la paz. En tercer lugar, lo ven en el verso número 16, la expresión más rica de nuestro texto: que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que es en la comunidad cristiana donde vamos siendo cultivados en el discipulado. Vamos volviéndonos bibliosaturados. ¿Cómo te ayuda esta iglesia para crecer como discípulo de Cristo? ¿Cómo te ayuda tu membresía en esta iglesia para ser discípulo de Cristo? ¿Y cómo contribuyes tú para que otros discípulos de Cristo sean bibliosaturados? El texto viene bosquejadito así, es un sermón ya escritico de San Pablo. 3 puntos de cómo satura la palabra de Dios con toda su riqueza a la comunidad cristiana. Punto número 1: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Y la palabra consejería allí es real. Es la expresión de la exhortación unos a otros. Nos instruimos en los cursos, en los discipulados, enviándonos textos bíblicos por el WhatsApp, etc. Pero también nos aconsejamos cuando nos vemos mal, necesitados de ser levantados por la palabra o corregidos por la palabra. Y tenemos la libertad unos a otros de decirnos con el debido respeto y la debida confidencialidad: hermano, yo vi que fuiste duro con tu esposa, le contestaste de manera agria a tu esposa, y el texto clarito lo dice, lo veremos la próxima semana: no seas duro con tu esposa. Hermano, yo he cometido ese error, te animo en el Señor, que le pidas perdón a tu mujer y la trates como Cristo trata a su mujer. Eso no tiene que decirlo el pastor. Eso nos lo decimos unos a otros. Es expresión de conexión comunitaria tan importante del Nuevo Testamento. Unos a otros. Segundo aspecto: la alabanza y la adoración. Canten. Canten. Tienen que cantar bonito. Canten. Miren, la música, ¿no? Y la necesidad de cantar que tenemos los seres humanos, así cantemos mal. La necesidad que los seres humanos tenemos de que nuestra comunicación salga estéticamente, poéticamente a través de nuestros labios. No cantaremos muy bien, nada, pero yo creo que no hay un solo ser humano que no cante. Pero aquí nos está diciendo: canta palabra de Dios y canta para Dios. Yo no soy quien para decirles a ustedes que esta o aquella música se debe o no escuchar o cantar. Pero a usted no le ha pasado, que mi esposa y yo comentamos eso con mucha regularidad, que uno se levanta con una canción y a veces son canciones, por favor, y uno quiere hasta borrarla de la mente. Y la escuchó por allá en una cantina, pasó uno por ahí, la escuchó, estaban cantando los borrachos y se le pegó la canción. ¿Y cómo me saco esta canción? Porque la música tiene un poder de nutrir la cultura de un individuo de una manera extraordinaria. Aquí nos está diciendo que debemos ser intencionales en el canto. Salmos referidos al Antiguo Testamento, himnos posiblemente también, canciones espirituales. Los expertos nos dicen que seguramente se refiere a lo que habla Corintios de la expresión que nace de la misma comunidad, de la creatividad que el Espíritu Santo nos da. Canten. ¿A quién? A Dios. A Dios.
día en la iglesia no se canta a Dios. Hoy en día en la iglesia se canta para el placer de la experiencia de cantar. Eso lo aprendí yo con mi mamá. Vea que cuando yo aprendí unas cositas de música, yo aprendí una cancioncita muy sencillita, una cancioncita campesina. A mi mamá le encanta, se llama Casita de Palo. A mi mamá le encanta que yo le cante esa canción. Mire que ella, estamos en una reunión familiar y dice, ay, es que yo quiero, porque ella se la manita así, ay, es que yo quiero que Mauricio y Diego canten la cancioncita y decía, mamá, pero podríamos cantar otra. No, yo quiero que me canten esa canción. La canción es muy elemental, sí. Me da hasta pena cantar, pero yo la canto. ¿Por qué la canto? Que a mi mamá le gusta. Eso no está mediado porque a mí me guste o no me guste. ¿Se dan cuenta? La adoración no está mediado porque es que yo me siento y que hoy sí le voy a cantar al Señor con el corazón. Mira, ahí no está diciendo que tienes que tener X o Y sentimiento. Sencillamente, cántale a Dios. Y cántale con algo obvio de nuestra salvación, que es gratitud de corazón. Este es el aspecto de cómo habita la palabra de Dios en el corazón y en la vida de los creyentes, en la comunidad cristiana, que está en el verso 17. Servicio, acción. Esta es la palabra puesta en práctica, la palabra visible, todo lo que hagan. De palabra de obra, verso 17, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Esta es una reflexión sobre este texto. Parece que San Pablo sabe que somos proclives al orgullo, que nos gusta vanagloriarnos de que cantamos muy bonito y que nosotros sí que no sé qué, y que nos gusta hacer cosas para que nos vean o decir cosas para que nos vean. Entonces aclaro, háganlo todo como si ustedes no lo estuvieran haciendo, sino como si fuera Jesús el que lo está haciendo, y siempre dándole gracias a Dios el Padre por medio de él. Es como una asepsia para nuestra conducta cristiana, de manera que no se meta el orgullo, aquello de que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, porque es tan fácil nosotros querer ganar puntos y que nos den el aplauso porque dimos esos 500 pesos en un semáforo. Habitados por la palabra de Dios, en la instrucción que recibimos y el consejo en la iglesia, en el canto comunitario, en el servicio. Unas implicaciones para terminar. Primero, la implicación de que aquí se nos está definiendo la iglesia. Se nos está diciendo que iglesia cristiana es el lugar donde nos desnudamos, nos desvestimos de todos esos ropajes llenos de vicios y de formas vanas de pensar, y se nos encuentra donde estamos en nuestros problemas y realidades, donde nos mentimos, donde nos medimos, donde nos menospreciamos. Ahí nos encuentra en la comunidad cristiana. Pero en la comunidad cristiana también es el lugar donde el Espíritu Santo, bendito Dios, nos da un nuevo traje para luchar por amarnos y aceptarnos, nos da un nuevo gobierno de la paz y nos habita por el poder de la palabra. Segunda implicación: hacen bien quienes buscan iglesias así. Yo sostengo con mucha firmeza, hermanos y hermanas, desde la lectura que yo hago del libro de Gálatas, lo que llamó Lutero la libertad cristiana, que cada creyente es responsable de buscar una buena iglesia. Yo no estoy de acuerdo, no creo que es buena interpretación bíblica esa actitud y esas palabras de predicadores que dicen: donde usted nació, ahí se tiene que quedar, porque un árbol nunca se cambia de lugar. Eso no es así.
El creyente es responsable, tiene derecho y deber de buscar una iglesia donde su naturaleza pecaminosa pueda ser aniquilada y donde le den recursos de investidura de lo alto y donde le den palabra de Dios y canto cristiano saludable. Hacen bien quienes buscan una iglesia cristiana saludable. Nosotros aquí en esta congregación tenemos un promedio de visitas, más o menos promedio, digo yo, de 7 visitantes por domingo. Hagan las cuentas en un año. 52 domingos. ¿Sí? Somos una congregación de unas 350, 400 personas. Eso quiere decir que hay otra congregación que pasa por aquí cada año y no se queda. Y les damos la bienvenida a los que quieren estar solo un tiempo, está bien. Pero eso muestra que hay una búsqueda en esta ciudad y un anhelo de iglesia saludable. Queremos ser una iglesia saludable. Respetamos la decisión de quienes vienen, nos visitan y consideran que no, está bien. Pero hacen bien quienes buscan. Yo mismo les digo, cuando alguno de los pastores de la congregación, no nos comportemos a la altura del evangelio, prediquemos mala doctrina o estemos abusando de las ovejas y de nuestra autoridad pastoral, lo mejor que ustedes pueden hacer es irse de la iglesia y buscar otra iglesia, no quedarse en la iglesia, buscar otra iglesia. Es lo mejor. Entre otras cosas porque los pastores solo escuchan cuando las ovejas se van. Si la iglesia sigue creciendo, él puede estar haciendo las cosas más tontas, las va a seguir haciendo. Pero cuando empieza a decrecer, ahí sí empieza a buscar consejo, no sé, a ver qué hacer. Sería un favor que me hacen a mí. Si yo me comporto mal, en mi moral, en mi doctrina o en mi trato pastoral con ustedes, un favor que me hacen. Porque eso me va a hacer pensar, salir de la locura o del error que pudiera estar. Tercera implicación. No está bien buscar iglesia y no buscar membresía. Hay una diferencia. No está bien buscar iglesia y no buscar membresía. Es decir, busco una iglesia que tenga esas características, pero yo no me conecto. No está bien. Para nadie está bien. No estoy diciendo si tienes un mes de cristianos, si tienes 10 años de cristianos, no está bien. Porque no es lo mismo ir a una iglesia a ser iglesia. Bienvenidos todos los que nos quieran acompañar semana tras semana escuchando palabra de Dios. Siempre serán bienvenidos. Pero no está bien sencillamente ir a la iglesia. Hay que ser iglesia. Porque lo que estamos describiendo aquí son individuos que se conectan, no observadores de iglesia. Te lo digo con cariño y con respeto, pero estoy diciéndote lo que yo creo que son las implicaciones pastorales de esta palabra del Señor. Porque ¿cómo te vamos a instruir? ¿Cómo nos vamos a aconsejar si ni siquiera nos conocemos, ni tenemos el celular, ni nos hemos visitado? Solo estás los domingos, llegas ahí al punto y 3 minutos te vas corriendo. Eso no es ser iglesia. Y aquí te está diciendo claramente el Señor el contexto que ha escogido el Señor. Recuerdo este texto: para luchar por tu crecimiento cristiano, para enfrentar esa guerra interior contra tu naturaleza terrenal, es la iglesia. Yo sé que el devocional ayuda en tu casa, yo sé que otras cosas ayudan, pero aquí está diciendo es iglesia. Eso es en iglesia. Entonces termino con 2 llamados. Bien, pues son muy prácticos los 2 llamados de hoy. Llamado número 1, un libro. Aquí está el libro. Este libro se llama La membresía de la iglesia. Miren el subtítulo del libro: La membresía de la iglesia. ¿Cómo sabe el mundo quién representa a Jesús?
Cuando vi ese subtítulo,